Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo encuentro que hacemos a través del Facebook Live de Política Obrera. En esta ocasión, con motivo del 20º aniversario del Argentinazo, vamos a hacer esta charla-debate con la presencia de Jorge Altamira. Los invitamos a todos a comentar en los comentarios en Facebook, mientras se desarrolla la charla, dejar sus preguntas, consultas, dudas, lo que ustedes quieran, para después al final poder responder algunas preguntas. Es un formato nuevo el que estamos ensayando esta vez, vamos a ver cómo resulta, y sin más prolegómenos, ¿estás listo, Jorge? Listo, vamos. Adelante, entonces. Bueno, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Este 20 aniversario del Argentinazo tiene una peculiaridad que no he visto que se haya remarcado, indicado, aparentemente en ningún lado. El 10º aniversario del Argentinazo no suscitó el nivel de debates que ha suscitado este aniversario, no suscitó tampoco en la prensa una atención excepcional, no hubieron tantas polémicas. ¿Por qué motivo el 10º aniversario y el 20º aniversario contrastan? Bueno, ustedes se acuerdan, el 10º aniversario fue 2011, en octubre hubieron elecciones, y el kirchnerismo obtuvo entre el 52 y el 54% de los votos. Luego, en diciembre, este panorama en que se recordó el Argentinazo, pero no tuvo la trascendencia que tiene ahora. 20 años después, tiene una trascendencia, hay muchos debates, hay muchos artículos, videos, etc. Y la razón es perfectamente clara. El derrumbe económico, social de Argentina, hoy la aproxima a lo que era 20 años atrás. Eso aparentemente no era evidente en el 2011. De manera que, detrás de los debates, hay un interrogante. Marchamos nuevamente un argentinazo, marchamos una rebelión popular, marchamos a una crisis política de características excepcionales en las que el pueblo de una u otra manera va a tener que intervenir, reaccionar, ofrecer una perspectiva. Por eso, cuando mucha gente discute si está vigente el Argentinazo, de alguna manera la respuesta la da la misma discusión. Esta acalorada discusión, esta diferencia entre el 10º y el 20º aniversario, es una prueba de que el Argentinazo sigue siendo vigente, si entendemos por Argentinazo la totalidad de lo que representa. Una rebelión popular, la caída de un gobierno y un derrumbe económico de características excepcionales. Porque lo que ocurrió con la convertibilidad y con el derrumbe de 2001 no es una crisis típica ni una crisis, digamos, de formas tradicionales. En aquella ocasión, nuestra reacción frente al Argentinazo, inmediatamente que se produjo, partió de una reflexión. Resulta que en el 2001, el 19 de diciembre, se cumplían 20 años de la disolución de la Unión Soviética. Y por lo tanto, la reflexión era la siguiente. Con la disolución de la Unión Soviética se había anunciado la victoria definitiva del capitalismo y un orden económico y social destinado a perdurar durante varios siglos más. Es lo que un profesor norteamericano, aproximadamente por esa época, llamó el fin de la historia. Y el levantamiento popular en Argentina, el hundimiento de los bancos, la destrucción de la moneda, estaba indicando lo contrario. Estaba indicando a 20 años
de la disolución de la Unión Soviética que la lucha de clases está más viva que nunca. Obviamente muchos dirán que no hacía falta el argentinazo para probar eso. Por razones diferentes, las guerras en Yugoslavia, las crisis en otros países, estaban demostrando perfectamente que el orden político que se había inaugurado con la disolución de la Unión Soviética estaba muy lejos de ser un orden tranquilo, un orden sin contradicciones o al menos sin antagonismos muy fuertes. Esta reflexión es muy importante porque no podemos ver la crisis argentina de hace 20 años o directamente la rebelión popular de 20 años desde un punto de vista doméstico. Los fenómenos domésticos no tienen una trascendencia efectiva. Como todos los países viven integrados al orden económico mundial, viven integrados al mercado y a la economía mundiales, los acontecimientos realmente decisivos, fundamentales, históricos, son por su contenido internacionales. De manera que un aspecto fundamental de la discusión sobre el argentinazo está omitido en los debates que hay ahora. Por ejemplo, en los programas de televisión discuten los protagonistas de aquella época a ver quién fue responsable. Unos dicen que la causa fue el déficit fiscal, otros dicen que el régimen de $1 peso, $1 era extremadamente rígido. Se detienen en detalles y peculiaridades. Esta no es una caracterización de lo que ocurrió hace 20 años. Porque lo que ocurrió hace 20 años fue una suerte de remate de un intenso proceso internacional que había comenzado unos 15, 20 años también con anterioridad. Ustedes piensen que el derrumbe de Argentina en el año 2001 le sigue fundamentalmente a la crisis mexicana del año 1994, en el cual el gobierno de Estados Unidos tuvo que usar sus reservas estratégicas para socorrer a México. Y las consecuencias de la devaluación del peso mexicano prácticamente crearon una crisis descomunal en la convertibilidad, al punto que nuestra corriente, el Partido Obrero de la época, publicó un cartel que decía, un afiche en las calles, irónico, afirmando: síganme que lo voy a devaluar. Es decir, que anticipábamos, como consecuencia de la crisis mexicana, lo que después iba a ocurrir en el 2001, el derrumbe de la convertibilidad y la devaluación del peso. Pero el impacto fue muy grande, porque Cavallo, que era ministro de Economía, tuvo que apelar a medidas excepcionales para evitar ese derrumbe, inclusive operaciones financieras absolutamente ilegales, como sustituir la función del Banco Central con recursos del Banco Nación. Después de este acontecimiento de 1994, se produce una crisis de altura internacional extraordinaria, conocida como la crisis del sudeste asiático, que abarca a todos los tigres asiáticos que crecían a toda velocidad y que se derrumban como consecuencia de una crisis de balance de pago fenomenal. En medio de la globalización, el comercio internacional con Asia se viene abajo. Luego de la crisis de 1997 en el sudeste asiático, o precisamente como consecuencia por el impacto de esa crisis, se produce la crisis rusa de 1997. La crisis rusa de 1997 deja chiquito a la crisis de la convertibilidad, porque Rusia, como consecuencia de esa crisis, se queda virtualmente sin moneda. Y en muchos aspectos políticos, el país se encamina a una suerte de disolución nacional. La crisis rusa marca el final de la primera etapa de la restauración capitalista, donde se remataban todos los bienes estatales, y el comienzo de una nueva etapa donde los servicios de seguridad del Estado ruso toman el control de la situación para evitar una desintegración nacional que podría llevar a una guerra mundial
porque la desintegración de Rusia significa el apetito por quedarse con porciones de Rusia de parte de Europa, de parte de Estados Unidos, de parte de Japón, de parte de China. Este es el cuadro histórico en el que tiene lugar lo que llamamos el argentinazo, o que tiene lugar la crisis del 2001. Luego de la crisis rusa se produce la crisis brasileña, y en enero del año 2001 una enorme devaluación del real, la moneda de Brasil, es decir, en las puertas del argentinazo. Los informes del FMI, balances que han presentado en distintas ocasiones, señalan a la devaluación brasileña como el detonante que termina con el plan de convertibilidad. En resumen, la crisis del 2001 es una crisis mundial. Es una crisis capitalista de dimensiones internacionales y de contenido internacional. No es un episodio de la historia argentina simplemente. Y esto es una conclusión muy importante, porque lo que nos está ocurriendo ahora, con la crisis actual, ¿no es cierto?, en que Argentina se encuentra habitualmente en default, hay un choque porque no pueden arreglar con el FMI, se votan leyes en el Congreso contrarias, o mejor dicho, se rechazan proyectos de leyes que pide el gobierno, también se da un marco internacional extraordinario, el marco internacional de la pandemia. La pandemia ha provocado el derrumbe más grande de la bolsa de Nueva York durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y continúa sistemáticamente. Me olvidé de señalar entre los antecedentes, a partir de por ejemplo, de la crisis en Rusia y luego en Brasil, en el medio se produce una crisis de mayor envergadura todavía, que es la crisis del principal fondo de inversiones internacionales de Estados Unidos, que amenaza hacer colapsar el sistema bancario y por lo tanto la Reserva Federal Norteamericana convoca a todos los grandes bancos para una operación de rescate del sistema financiero de Estados Unidos. Esto ocurre en el año 2000, un año antes del 2001. Por lo tanto, indudablemente que los déficits fiscales, las leyes, convertibilidad, recesión, son todos elementos de una crisis. Pero es una crisis mundial. Y si no se tiene la percepción de que es una crisis mundial, simplemente es una tormenta en un vaso de agua. Las crisis domésticas, con el desarrollo que tiene el Estado moderno, se pueden encaminar de una u otra manera. No dejan huellas profundas en el tejido social. La crisis de 2001 dejó huellas tan profundas en el tejido social que hoy tenemos un 50% de pobreza. Entonces, este es el aspecto fundamental de la crisis del 2001. Y también esto explica por qué corrientes como la nuestra, el Partido Obrero de la época, a través de nuestra prensa, íbamos señalando la inminencia de esta crisis, porque veníamos siguiendo toda la crisis internacional. Veíamos todas sus manifestaciones y la amplitud que tenía. No es el momento en que entremos en una caracterización ahora de la crisis internacional, porque no arribaríamos al propósito de hacer un balance más general del argentinazo. Pero este es un aspecto, no es un aspecto fundamental, este es el aspecto fundamental. El carácter internacional de la crisis. Cualquier sistema monetario en otras circunstancias puede encontrar una corrección, pero acá no podía encontrar ningún tipo de corrección porque era absolutamente inviable en un cuadro internacional como el que acabo de describir. Ahora, la crisis rusa, en parte la crisis asiática, hasta cierto punto, no en parte, hasta cierto punto la crisis asiática, la amenaza de la crisis norteamericana con la quiebra de este fondo Long Term Capital Management, una cosa de ese tipo, si recuerdo bien, y el rescate del conjunto de los banqueros,
no es una crisis cíclica. Porque lo que se va a manifestar en Rusia y lo que se va a manifestar en Argentina es un fenómeno fantástico que tiene que estar grabado en la comprensión de los acontecimientos de esta época. Se produce una disolución de todos los elementos de la organización capitalista. En el caso ruso se queda sin moneda. Y en Argentina también. Quiebran los bancos. Los ahorros son confiscados. Resurge un mecanismo de tiempos medievales en medio del mayor desarrollo capitalista, la llamada globalización, que es el trueque. Es decir, hay una suerte de disolución que para ser contenida requiere de la acción del Estado. Y esa acción del Estado no es una acción inevitable, fatal. Depende de que haya reunido condiciones mínimas para operar en esa contención. Por ejemplo, cuando derriban a De la Rúa y los peronistas empiezan a voltear presidentes peronistas hasta llegar al nombramiento de Duhalde, el aparato del Estado se paraliza. Ramón Puerta, que fue electo por el Congreso, fue designado por el Congreso porque estaba en la línea sucesoria de la Rúa en ese momento, comentó estos días en los medios de que lo primero que ordenó fue que el Banco Central metiera billetes en los cajeros para que la gente pudiera tener dinero. Y el dinero, la ausencia del dinero, es la ausencia de la organización capitalista de la sociedad. Ahora, el dinero de Puerta era un dinero emitido por el Banco Central. Y fue una medida excepcional. Con estas medidas excepcionales se va a ir tratando del poder del Estado de encontrar una salvaguardia y un rescate que va a llevar algunos meses, pero en condiciones más tensas, más agudas, más antagónicas, el Estado puede no tener la capacidad de operación de ese tipo y la disolución social se convierte, o la disolución económica de las relaciones sociales, se convierte directamente en una premisa revolucionaria. Es así como deben ser analizados los acontecimientos y no estas peleas domésticas sobre quién hizo qué en aquel momento como consecuencia de esto. El otro aspecto que hay que señalar es el carácter internacional del argentinazo, porque es precedido por numerosas rebeliones populares, algunas de mayor alcance que el propio argentinazo. ¿Cierto? Empecemos por 1989, el Caracazo, un levantamiento en la capital de Venezuela que provoca una cantidad de muertos cuyo número se desconoce hasta el día de hoy. El Caracazo va a tener tal impacto que es el punto de partida de lo que después va a ser el régimen chavista. Eso es en 1989, pero luego tenemos movilizaciones de características insurreccionales en Bolivia y Perú contra la privatización del agua. Y en Ecuador, una insurrección que por 24 horas lleva al gobierno a las organizaciones indígenas con un ala del ejército. Este es el terreno en el cual se desenvuelven las rebeliones en Argentina. No se producen en un vacío internacional, se producen en un tejido internacional, especialmente en las fronteras del país, que van a culminar en el 2003, en octubre de 2003, con una de las mayores insurrecciones en Bolivia y el derrocamiento del gobierno de Sánchez de Lozada y el salvataje del aparato del Estado por parte de Evo Morales, porque el verdadero rol estratégico de Evo Morales nace en esas jornadas y en donde Lula y Néstor Kirchner van a jugar un papel fundamental porque van a mandar una misión a Bolivia tratando de que las direcciones políticas, sindicales de la clase obrera contengan la insurrección. Cuando yo hablo de insurrección me refiero a una marcha nacional desde todos los lugares de Bolivia
de más de 1 millón de personas para pedir el derrocamiento de todo el gobierno. Entonces también tiene un contenido internacional. Hay muchos que se empeñan en caracterizar a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre como un estallido. Ocurre algo peor que empeñarse en caracterizarla como un estallido. Ya lo han integrado al lenguaje. Lo que ocurrió el 19 y 20 de diciembre fue un estallido. Un estallido no tiene ni madre ni padre. Un estallido es huérfano. Lo que ocurrió el 19 y 20 de diciembre tiene papá y tiene mamá. Porque en 1992 surgen los muy primeros movimientos piqueteros en Tartagal y General Mosconi. Y esos movimientos piqueteros los constituyen los trabajadores más especializados de la industria, porque son los trabajadores de YPF. Y va a haber otras movilizaciones, y finalmente la movilización de Cutralcó, Plaza Winkle, también de los trabajadores de YPF, como consecuencia de la política menemista de privatizar YPF y por tanto producir despidos masivos, liquidar activos, liquidar la flota YPFiana, etcétera, que transportaba petróleo, que tenía una flota de transporte de petróleo del propio YPF. Estas son grandes movilizaciones, con numerosas movilizaciones en otros puntos del país, pero que tienen estas dos movilizaciones estratégicas. Por lo tanto, tienen padre y madre. Es la culminación de un movimiento de la clase obrera contra la política menemista, contra los despidos, contra las privatizaciones, contra el pago de la deuda externa, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Cutralcó Plaza Winkle, ocurre un hecho que describe el alcance político de estos movimientos. Porque el gobierno de Neuquén recurre a la justicia para reprimir lo que es el más gigantesco corte de ruta que se hubiera producido en Neuquén, de Cutralcó y Plaza Winkle. Y cuando la jueza, que es convocada para dirigir la represión, llega al corte de ruta, y al ver que todo el pueblo de Plaza Winkle y de Cutralcó está en las calles y está sobre la ruta, se declara incompetente porque dice que la justicia no tiene nada que hacer frente a una rebelión popular. Es la primera manifestación, o la más destacada, de que el Estado, frente a una rebelión popular, caduca en sus funciones, capitula en sus funciones. Naturalmente es un hecho que ocurre en una provincia, lo señala una jueza que recurre a esto para evitar una represión, pero no se puede perder de vista que es una síntesis, alguna gente diría que es un simbolismo del alcance de los movimientos de lucha, digamos, que hay, digamos, en este periodo. Como consecuencia de todo este tipo de movimientos y del desarrollo del movimiento piquetero, en el año 2001 nace la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Y es una asamblea muy importante porque hasta ese momento todos los movimientos de lucha estaban fraccionados. Había un movimiento de lucha dirigido por la CTA, había otro muy importante de parte de la corriente clasista y combativa. Y acá se va a producir una unidad, y se va a producir una unidad de características políticas. Porque en aquel momento no había ni planes, es decir, no había ningún reclamo de conquistas ya obtenidas, que, como ocurre ahora, muchas veces o frecuentemente el gobierno desconoce. Era simplemente la masa de trabajadores que eran despedidos y aquellos que ya estaban desocupados que se organizaban en esta lucha para reclamar, ¿no es cierto?, de parte del Estado lo que sería el equivalente
a un subsidio al parado, a un subsidio al desocupado. Esta asamblea es un hecho político importante porque reúne a varios movimientos. Y es un movimiento político porque está constituido esencialmente por la corriente de Tierra y Vivienda, que es de la CTA, por la CCC, que responde al Partido Comunista Revolucionario, y por el naciente Polo Obrero, vinculado al Partido Obrero. Y adopta en sus movilizaciones la consigna que al final del año va a prevalecer en las calles, ¿no es cierto? La consigna de fuera de la Rúa Caballo, con el añadido de parte de nuestra corriente por una asamblea constituyente libre y soberana. Entonces tenemos acá un movimiento que nace de la clase obrera, que se organiza en torno a la clase obrera con consignas políticas extremadamente importantes. Y debo señalar que en la defensa de esta unidad política, de parte del Partido Obrero, se realizaron todos los planteamientos necesarios que la fueran preservando en el tiempo y que fueran acompañando sucesivos planes de lucha. Es así que se va a producir una segunda asamblea de obreros ocupados y desocupados, la primera en junio y la segunda en julio. La importancia de una consigna de este tipo, de esta Asamblea Nacional, para el momento actual es evidente. ¿Cómo actúa autónomamente la clase obrera en ese periodo? Una vez que se reúne en un congreso, antes no hubiera podido hacerlo. En el periodo anterior a la formación de esta Asamblea Nacional, no había una autonomía política de los movimientos, o mejor dicho, una autonomía política de la clase obrera, que solo va a obtener con la reunión en una asamblea de sus movimientos principales. En la segunda asamblea ya van a venir otros movimientos, locales, regionales, provinciales, que se acercan a este polo combativo. Para los acontecimientos que vivimos ahora, esto es esencial. Sin una clase obrera que empieza a ejercer su autonomía política, ¿de qué manera? En principio con consignas, en principio con programas reivindicativos, todavía lejos de una estrategia política definida. Es como la clase obrera va a incidir sistemáticamente en la movilización del 2001 y va a culminar en el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre. Esta Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados y este acuerdo político, básicamente entre lo que sería la CTA, lo que sería la CCC y lo que sería el Polo Obrero, se va a romper efectivamente el 19 y 20 de diciembre. Es importante esto, muy importante, porque esta alianza había programado para el 20 de diciembre una marcha, con independencia o sin saber de antemano lo que iba a ocurrir el 19 y 20 de diciembre, y al aproximarse el 19 y 20 de diciembre, es decir, al comenzar las movilizaciones que llevarían al 19 y 20 de diciembre, la CTA y la CCC deciden cancelar la movilización que el Partido Obrero mantiene. Esto es importante señalarlo porque, por ejemplo, me enteré que el otro día Claudio Lozano, uno de los voceros de esta Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados por el lado de la CTA, intervino en una mesa redonda. Desconozco lo que dijo en esa mesa redonda, pero espero que haya dicho que no estuvo, que retiró a la CTA del 19 y 20 de diciembre. La CTA eligió para esa fecha iniciar una campaña en favor de 1 millón de firmas para una iniciativa popular de un salario social.
Es decir, que mientras la gente marchaba hacia un levantamiento popular, la CTA estaba en una reunión de firmas. Este es un balance político que es necesario hacer, porque no demuestra que la Asamblea Nacional la formación de la Asamblea Nacional hubiera sido un error. Fue un salto político enorme. Y cuando desplegó todas sus posibilidades y tocó un límite, naturalmente se pasó a otra etapa. Ahí va a comenzar lo que se llamó el Bloque Piquetero Nacional, que ya es un movimiento muy importante, pero ya en el desarrollo del año 2002. Yo quiero volver también sobre el problema de la dislocación social, la disolución social de las relaciones económicas, sociales, políticas en este periodo, porque son un paradigma de la crisis mundial que estamos viviendo y que hemos vivido y seguimos viviendo. Es un paradigma. Este es un aspecto muy importante, porque es la manifestación de la justeza de las conclusiones de Marx, de que las contradicciones del capitalismo en su etapa de madurez llevan a la propia disolución del capitalismo. Y mucha gente decía, bueno, Marx decía eso como tendencia, pero nunca se vio. Bueno, sí se vio. En la Alemania de los años 20, por supuesto que se vio, y en otros países también. Pero este es un aspecto decisivo porque es la forma de las crisis capitalistas de este periodo. Por ejemplo, ¿por qué es así? Porque la globalización y el extraordinario desarrollo financiero ha monetizado por completo toda una serie de bienes, de ahorros, que en el pasado no se transaban en el mercado. De manera que ahora, con un capital ficticio, un capital financiero, un capital especulativo de proporciones gigantescas, la más mínima ruptura de la cadena económica en la industria, en el comercio, etc., tiene consecuencias explosivas sobre todo el sistema capitalista. Es la ruina de la totalidad de las clases sociales. ¿Esto cuándo se vio? Se vio cuando estalló Lehman Brothers en Estados Unidos. Lehman Brothers en Estados Unidos fue la crisis de la convertibilidad en Argentina. Porque los créditos vinculados a los negocios hipotecarios y la especulación financiera vinculada a esos créditos hipotecarios abarcaron a la totalidad de los países. En algunos con mayor fuerza que en otros. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la Bolsa de Londres; en España, la Bolsa de Madrid. En muchos lugares quebraron bancos enteros. Y solo por ironía, quiero citar que quebró la Bolsa de Nepal por los créditos contraídos en California. Es decir, que la crisis que vivimos en aquella ocasión es algo más que una crisis doméstica, es algo más que una crisis económica, es con seguridad, no fue una crisis cíclica y puso en desnudo una completa dislocación. Un aspecto de esta dislocación fueron las ocupaciones de fábrica, porque las patronales vaciaban las empresas. Y por primera vez se vio un fenómeno que hay que decirlo con claridad, bien que me ha tocado, por tareas y responsabilidades que tenía, decirlo en aquel momento. Las legislaturas, no solo la de la Ciudad de Buenos Aires y la de la provincia, pero también en Córdoba, y supongo que en algunos otros lugares, comenzaron a expropiar empresas vaciadas debido a la ocupación de esas empresas, inclusive laboratorios o sanatorios, personal médico, enfermeras. Me acuerdo en Córdoba, empezó a decretar la expropiación de esas empresas para mantener la viabilidad. Y la Constitución prohíbe la expropiación de ese tipo de empresas. La Constitución argentina solamente permite la expropiación por utilidad pública. Por ejemplo, si una casa se interpone en la construcción de un camino.
Los legisladores inventaron la categoría de utilidad pública para empresas privadas para poder acomodar las expropiaciones a la Constitución, y ningún capitalista se atrevió a denunciarlas como violatorias de la Constitución. Se conformaron con que establecían un régimen de indemnización muy particular y, por lo tanto, en el límite, un respeto a la propiedad privada. Pero estas son cuestiones absolutamente fundamentales, porque demuestran que el propio Estado tiene que violentarse a sí mismo para recurrir excepcionalmente a medidas extraconstitucionales para salvar su régimen político y social. Desde el punto de vista de la rebelión popular, la movilización, el levantamiento, la rebelión popular, no el estallido, es decir, una rebelión donde la gente, por todo un proceso político previo, entiende perfectamente contra quién se está rebelando, con independencia de que no tenga todavía un programa para reemplazar a esa clase gobernante. Porque la comprensión de una necesidad estratégica es desigual en el tiempo y entre las personas. Y esa madurez todavía no se había alcanzado, pero se había alcanzado una madurez para unificar al movimiento de ahorristas expropiados, que era una parte importante de la población y con todas las consecuencias económicas, con el movimiento piquetero en las movilizaciones. Muchos sectores hoy de clase media que se enojan por los cortes de ruta, apoyaban los cortes de ruta, y en una famosa marcha de Liniers a Plaza de Mayo, le dieron provisiones de agua y de comida a los que venían manifestando. En estas asambleas, en este levantamiento, a partir de este levantamiento surgieron las asambleas populares, que se esparcieron por toda la capital y por numerosos lugares. Por ejemplo, los kirchneristas, que hoy dicen que ellos fueron parte de este levantamiento popular, omiten decir la brutal represión que sufrió la Asamblea Popular de Río Gallegos por orden del gobernador Néstor Kirchner. En este levantamiento popular, los kirchneristas, al menos sus dirigentes más, los que serían luego sus dirigentes máximos, estaban hostilmente del otro lado de la barricada. En el caso del Partido Obrero, participando en estos acontecimientos en todos sus aspectos, nos tocó vivir un picnic que hacíamos todos los fines de año, el 16 de diciembre, que es muy interesante porque era un picnic, no digamos simplemente para celebrar la fiesta de fin de año, sino que pretendía emular otras experiencias socialistas en el mundo, de hacer una actividad de tipo política y cultural. Y en ese picnic, el día 16 de diciembre, señalamos que en la semana se iba a producir una rebelión popular y lanzamos por primera vez las consignas por asambleas populares, que son las que van a surgir exactamente el 21 de diciembre, el 22 de diciembre, en distintos barrios de la ciudad y en la provincia y en otro tipo de provincias. En el movimiento de levantamiento popular naufragan de un modo irreversible dos grandes, no sé si grandes, pero dos significativas tentativas políticas. Porque el menemismo provoca una suerte de decisión a la izquierda que encabezan Pino Solanas y el Chacho Álvarez, y que terminan formando el Frepaso. Y el Frepaso empieza a ganar la adhesión de sectores importantes de la pequeña burguesía y probablemente de algunos sectores obreros. Por ejemplo, en una ocasión,
antes, todavía bajo el gobierno de Menem, Chacho Álvarez, que era el dirigente del FREPASO, y el FREPASO llaman a apagar las luces durante 10 minutos a las 8 de la noche en un acto de protesta contra el gobierno. Y se cumple efectivamente, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en los principales distritos del conurbano. Era importante. Y esta pequeña burguesía progresista que denunció las privatizaciones de Menem se va a incorporar en una alianza con De la Rúa por aquello que se llama vocación de poder, que es aquellos que quieren llegar al poder sin haber construido ninguna base para llegar al poder, de masas, consciente, organizada, ¿no es cierto? Forma parte del gobierno de la Rúa. El Frente Grande, en el año 1993, también en diciembre, va a votar la intervención de Santiago del Estero por parte de Menem, que nombra a Schiaretti, interventor en Santiago del Estero. Lo vota Pino Solana, lo vota Graciela Fernández Meijide, porque había habido una rebelión popular en Santiago del Estero. Es decir, que el futuro gobierno de la Rúa, de la Unión Cívica Radical, encabezada por De la Rúa, y el FREPASO, debuta parlamentariamente en la sesión de diciembre que decide la intervención en Santiago del Estero. Es decir, ustedes tienen aquí el violento pasaje de la pequeña burguesía progre, el violento pasaje de la pequeña burguesía progre hacia el campo del capitalismo, incluso apoyando represión, y va a sustentar esta experiencia de la Rúa que va a culminar con el levantamiento popular del 2001. En la experiencia del FREPASO se enganchan muchos sectores del Partido Comunista, con el argumento de que por fin había un movimiento popular, había un movimiento de izquierda que tenía características populares. Por lo tanto, la disolución del Partido Comunista es muy anterior a su disolución formal, en el sentido de que deja de tener un protagonismo independiente o autónomo, ahora se encuentra con el kirchnerismo, y fracasa con esta pequeña burguesía. En aquel momento nosotros escribimos de que el hundimiento del FREPASO marcaba para las masas populares un abismo que había que llenar, un vacío que había que llenar entre los partidos tradicionales, a los cuales la población le decía que se vayan todos y no quede ni uno solo, y el campo de la izquierda. Se abría una oportunidad de una lucha política por el levantamiento popular y por la crisis de los partidos, de desarrollar una perspectiva creciente de la izquierda revolucionaria, combatiendo lo que nosotros llamábamos antes y ahora la izquierda democratizante, es decir, la izquierda que se cuelga de los procesos parlamentarios. La experiencia de levantamiento del 2001 marca de algún modo la disolución de Izquierda Unida, que va a tener su última certificado de vida en las elecciones del 2003. Ahora hay toda una discusión, bueno, ya viene hace tiempo esa discusión, acerca de si el 19 de diciembre fue un golpe de Estado. Y están los que dicen que sí, y están los que dicen que no. No hay nunca en un levantamiento popular, o por lo menos, si no nunca, difícilmente deje de ocurrir, que los levantamientos populares se combinen con una crisis política para arriba. Porque los que sienten la tensión social de que tienen que salir a la calle,
al mismo tiempo son aquellos que desde arriba sienten que esa tensión social llevó a una catástrofe política. La burguesía venía discutiendo la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso desde las elecciones nacionales de 1999, que ganó de la Rúa defendiendo la convertibilidad con Chacho Álvarez y perdió Duhalde, que era partidario de salir de la convertibilidad y promover la devaluación. Por lo tanto, una actividad conspirativa contra el gobierno de turno tenía que haber necesariamente. Había un choque político. El informe del FMI, hay una cosa que ustedes quiero que sepan. Ahora el FMI va a sacar un informe sobre su actuación en el préstamo a Macri, lo que ellos llaman un balance, digamos, crítico. Pero ya sacó un balance crítico del año 2001. Y en ese balance crítico, entre comillas, dice que estaba muerta la convertibilidad a partir de la devaluación brasileña de enero del 2001. Es decir, que la burguesía estaba en un impasse. Mientras el pueblo, con una elevada desocupación, caída de salarios, necesitaba salir a la lucha, arriba necesitaban también organizar una salida capitalista a los problemas que había que enfrentar. Siempre ha sido así. La Revolución Francesa nace con una conspiración de la aristocracia feudal contra el rey. ¿Quién se imagina que la aristocracia le iba a mover al piso a la monarquía? Después de ese disparo se montan, o paralelamente a ese disparo, se montan todas las clases populares, arrancando por la burguesía de la época, y eso conjuga la Revolución Francesa. En Rusia la burguesía conspiraba contra el zar. Pueden ver los escritos de Lenin sobre eso. Porque toda conmoción política, toda rebelión profunda, es un fenómeno de las masas que responden a necesidades vitales, y es una necesidad de los de arriba de cambiar la forma de dominar, de buscar una salida, porque la vieja forma ya no va absolutamente más. El levantamiento popular de la Argentina tiene una característica que hay que subrayar. Son muchos los que recuerdan uno de los principales cantitos en Plaza de Mayo, diciendo que de la Rúa, metete el estado de sitio, de la Rúa, qué boludo, metete el estado de sitio en el culo. Ahora eso parece una fiesta, pero es una reflexión profunda, muy profunda. Porque de la Rúa hizo lo que antes había hecho Alfonsín en 2 ocasiones. Y en una de las ocasiones se sirvió de la declaración del estado de sitio para encarcelar a toda la dirección del Partido Obrero. O si no a toda, porque a la mayor parte del Partido Obrero. ¿Por qué de la Rúa decreta el estado de sitio? Porque en algunos lugares hay saqueos a los comercios. Es decir, que de la Rúa se presenta ante la población, ante la clase media, aquella que vive más en el corazón la propiedad privada, porque no abunda para ella, abunda para los grandes capitalistas, pero lo que tiene para ella lo vive como existencialmente angustiante, declara el estado de sitio presentándose como el protector de los comercios, como el protector de la pequeña burguesía propietaria frente a los saqueos. ¿Y qué le contesta esta pequeña burguesía? Metéselo en el culo el estado de sitio, porque a mí lo que me están saqueando son los bancos. Se me están llevando 90.000 millones de dólares y me están paralizando el comercio cotidiano. Es decir, que acá tenemos un levantamiento contra un estado de sitio. Un levantamiento contra un estado de sitio es un hecho casi insurreccional. El estado de sitio significa que no puede haber grupos de personas reunidos. Y acá lo que hicieron todo fue salir en masa por las calles, por todas las avenidas, hasta tempranas horas de la madrugada, repetidamente. En la conciencia colectiva del pueblo, o quizás, digamos, alguien que quiera ser más fino, diría en el
subconsciente colectivo del pueblo, levantarse contra el estado de sitio ya es una conquista de las masas. No van a quedar paralizados por un estado de sitio que se declare en el futuro. Y en el futuro, los que quieren declarar un estado de sitio lo van a pensar 4 veces antes, porque simboliza el retorno a un levantamiento popular. Las perspectivas hay que verlas históricamente, no se pueden analizar de un día para el otro. Hay gente que dice, ¿y qué consiguieron con el levantamiento popular? Consiguieron el desarrollo de una conciencia política que ha servido muchísimo para los combates ulteriores y que ahora debería servir el doble frente al desenlace de la crisis que estamos viviendo. ¿Qué representaba la Asamblea de Desocupados y Ocupados? Representaba la autonomía obrera o un principio de autonomía obrera en el marco de una gran crisis capitalista. Este problema es el problema que se vuelve a presentar ahora. ¿Cuál es la diferencia con el 2001 ahora? Todas las diferencias muestran que es una perspectiva mucho más grave. Nosotros teníamos un gobierno radical y de repaso, sin dominio en los aparatos sindicales integrados al Estado. Ahora tenemos un gobierno peronista. Los peronistas dicen que ellos siempre han salido a rescatar al Estado frente a los desastres de los demás y la insurgencia popular contra esos desastres. Ahora, ellos están en el ojo de la tormenta del desastre y no son los que van a ir a rescatar a nadie. Esto es muy importante. La última vez que ocurrió esto fue con la huelga general de junio y julio de 1975 contra el gobierno de Isabel, y prácticamente liquidaron el gobierno de Isabel. Isabel no volvió a gobernar hasta el golpe militar. Esta es la primera diferencia, ¿no es cierto? La segunda diferencia es que la crisis social es mucho más aguda que en 2001. En el 2001 no había 50% de pobreza. 50% de pobreza creó en el 2001 durante un periodo de la devaluación y la disolución económica. Eso está acá tremendamente instalado. Si el 2001 fue precedido por rebeliones populares, ahora tenemos rebeliones populares. La rebelión popular chilena, la rebelión popular contra el golpe boliviano, la rebelión popular que duró varios meses en Colombia. Todos los regímenes políticos de América Latina están en una crisis completa. Y quienes quieren venir a rescatarlos son los que fracasaron con anterioridad. Por ejemplo, Lula. Y Lula está preparando en Brasil un acuerdo con uno de los que derrocó a Dilma Rousseff, y los diarios de Brasil saludan esto como una gran victoria republicana, la alianza de la izquierda y la derecha. Ayer el ganador de las elecciones chilenas, Boric, invitó a todo el arco político burgués a integrarse al gabinete. Naturalmente vamos a ver qué es lo que ocurre con el desarrollo de la crisis, pero la invitación ya la hizo. Es decir, todos están actuando en función de contener una crisis de absoluta envergadura. Y el problema principal es siempre la presencia de una clase obrera autónoma con conciencia de clase. Es ahí a donde hay que apuntar. No hay que apuntar a discusiones de rango inferior sobre los artículos de tal o cual ley, que toda brigada parlamentaria de izquierda revolucionaria tiene que dar siempre y en cualquier circunstancia. Tiene que estar dirigida a la construcción de una autonomía de la clase obrera, es decir, un Congreso de Trabajadores. Y lo tiene que hacer todavía más que en el pasado, mucho más que en el pasado, porque en esta ocasión no solo hay un gobierno peronista, sino que además la CGT es la columna vertebral del acuerdo con el FMI. Eso significa que es la columna vertebral del único plan, del único enfoque real que viene del capital internacional
para enfrentar el derrumbe de Argentina. Probablemente ese plan acelere el derrumbe de Argentina, pero no hay otro. Nadie le vio a Martín Guzmán ofrecer una alternativa. Y el gobierno nacional se encuentra completamente inmovilizado, primero porque está dividido, segundo porque el Congreso está en contra, y tercero porque el Poder Judicial le ha intervenido el Consejo de la Magistratura. Esto hay que explicarle a los trabajadores. Ellos no pueden gobernar mientras al mismo tiempo, por la política que siguen y por su incapacidad de gobierno, están cagando de hambre. Hay que hacer una intensa agitación política en ese sentido. Y un Congreso obrero comienza con el primer paso. Los luchadores reuniéndose en plenarios y congresos para ir acercando el bochín a la organización de coordinadoras, de asambleas, de congresos regionales, de apoyo a las huelgas y medidas de lucha que sigue habiendo en todo lugar, de apoyo a los trabajadores desocupados que participan del movimiento piquetero de este periodo, que tiene otras características con el periodo anterior, debido a la intensa presión clientelar del Estado, que en aquel momento todavía no existía, pero que figuraba en los planes de la Iglesia y del peronismo como la salida al desarrollo del movimiento piquetero. Ahora está estructurada y ha fracasado, pero está estructurada, tiene sus burócratas, tiene, ¿cómo se llama?, a los vaticanos, etc. Con la CGT, todo defendiendo la gobernabilidad, una gobernabilidad que fracasa por todas estas contradicciones fundamentales. Y por último, una crisis mundial, porque la pandemia se ha injertado en un cuerpo social en descomposición, en un cuerpo político en descomposición, en una economía con graves contradicciones, como se manifiesta no ya en la guerra económica, sino en el uso de la economía como una guerra. Porque las sanciones que van de un lado a otro de parte de la OTAN a distintos países son medidas de guerra, no económicas. Porque tienden a la paralización del funcionamiento de los estados rivales. Si lo consiguieran, la acción militar tendría que consumar simplemente el 5% de lo que falta para derrotar a sus enemigos. Esta es la intensidad de la crisis actual. Naturalmente que no es una opinión compartida. Y no es una opinión compartida a nivel mundial por toda la izquierda, que desarrollando una caracterización de tipo doméstica y de un día sí y otro día no, simplemente se ata a los hechos consumados y no ofrece una perspectiva política propia, que tiene que ser una perspectiva revolucionaria. ¿O no es claro que la nueva normalidad, es decir, la apertura de actividades económicas en medio de la pandemia, es el asesinato de la clase trabajadora? Porque incluso las vacunas, que constituyen un progreso, pero en fase experimental y aprobación de emergencia, ahora resulta que cubren 4 meses, cubren 6 meses, se necesitan 4 dosis, 5 dosis, estamos en la 5ª ola. Hay una pelea internacional por privar en la lucha económica un país a otro de los abastecimientos necesarios como respiradores, provisión hasta de barbijos, vacunas, abastecimiento de todo tipo. Hay una pelea internacional. El capitalismo en la pandemia ha agudizado la rivalidad intercapitalista. Cuando una pandemia, por definición, es un ataque de conjunto a la sociedad humana. Entonces, este es el balance que hay que hacer. La historia nunca se repiten las cosas.
porque entre un acontecimiento y otro acontecimiento se van produciendo modificaciones. Hay que observar aquellas que se producen, hay que además intervenir en el proceso político de esas modificaciones, pero el argentinazo abrió una ruta que muchos habían dado por clausurado en el 10º aniversario, y hoy, en el 20º aniversario, están discutiendo la posibilidad de otra crisis de esta envergadura y los desafíos, y nosotros estamos discutiendo los desafíos que esta otra crisis de envergadura y la crisis que ya se está viviendo presentan al movimiento obrero. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, tenemos varios mensajes, preguntas, inquietudes, saludos que llegaron de todo el país en el curso de la charla. Te propongo ir contestando algunas, si te parece. Bueno, algunas cuestiones las contestaste. Un compañero, Lucas Moreno, por ejemplo, pregunta si crees que es posible reorganizar una ANT por la Asamblea Nacional de Trabajadores como salida de la crisis. Otro compañero pregunta por qué tan insistentemente la burguesía estudia o busca comparar la situación actual con la del 2001. Bueno, esas dos preguntas, sí. La primera, me gustaría ser preciso. Esta última, creo que fui insistente. En el cotejo, en la comparación que hago, en cómo se conmemoró el 2001 en el 2011, cómo se conmemora en el 2021. ¿Cierto? En el otro aspecto, cuando hablamos de un congreso obrero, nos referimos a un congreso. Para nosotros los trabajadores desocupados son miembros de la clase obrera. Este es el motivo por el cual le pusimos nombre de Polo Obrero a nuestra organización piquetera. Como parte de la clase obrera, hubo un momento en que intentamos que el nombre de Polo Obrero sea replicado en todos los sindicatos. ¿Se entiende? Es decir, metalúrgicos, Polo Obrero Metalúrgico. No había una distinción entre compañeros desocupados y compañeros ocupados. Además, quiero explicar acá una cosa que es elemental. ¿Qué es eso de compañeros ocupados y desocupados? Alguien que está laburando hoy mañana está desocupado. Ya dejó de ser para nosotros un obrero. Un compañero que está desocupado hace changas, trabaja, pero también puede ser contratado en una empresa. ¿Qué pasó? ¿Dejó de ser desocupado? ¿Se entiende o no? No, dejó de ser un obrero desocupado. Cuidado con la separación sociológica, que además en 2001 un sector de la izquierda lo hacía sistemático. Solo existían los obreros ocupados. ¿No es cierto? De manera que un tipo dejaba de pertenecer a la vanguardia revolucionaria mundial como miembro de la clase obrera si lo despedía. ¿Está claro? Digo, son aberraciones, pero siempre las aberraciones son un aspecto de la incomprensión política general. No es que es una irregularidad. No. Es un elemento regular de una incomprensión política. Por lo tanto, si los movimientos piqueteros independientes del Estado no se fusionan en una acción con la clase obrera que no está organizada en esos movimientos, no van a poder ocupar un rol político. Porque lo que convierte a la clase obrera en la clase política es la unidad de clase. Eso ya está en los libros de los clásicos. ¿Por qué motivo? Porque al abolir en la acción las diferencias profesionales, los niveles salariales, la condición de ocupado y desocupado, la clase se manifiesta como una pura potencia política. Si la preserva,
simplemente está buscando alguna salida dentro del marco del sistema, del marco de una negociación con la patronal, con una paritaria, con la industria, etc. Esto hay que tenerlo perfectamente presente. En este punto, quiero señalar algo que lo tenía como aspecto central, pero que viene muy bien al caso ahora. Un partido revolucionario, por favor, que no se cometa esta enorme confusión. Un partido revolucionario se delimita, pero en forma tremendamente enérgica y rigurosa, de todos los partidos centristas y democratizantes. Es un deber. Tiene la obligación de actuar de esa manera porque está defendiendo una ruta hacia la revolución socialista. Eso no significa que se autoproclama. No. Eso sí, ¿por qué? Porque no lo entiende como un atributo, sino como un arma de unidad en la clase obrera, como un arma de desarrollo de la conciencia de clase. Para un partido revolucionario, la relación es siempre con las clases populares, en primer lugar con el proletariado, no una relación consigo mismo. No es, ¿me explico? Entonces, cuidado, porque veo que en algunos debates, en el curso de varios años, dice, bueno, yo soy revolucionario, porque me delimito de todo esto. Ergo soy un individuo especial. No soy ningún individuo especial. Lo único que sos es un socialista con una conciencia de clase, una conciencia revolucionaria, una conciencia internacionalista que va a dedicarse al desarrollo de la organización y la conciencia de los trabajadores. Pero no es un atributo. Por lo tanto, vengan a mí. No, vamos a los otros. Este punto creo que es esencial para cerrar un poco también el debate en la exposición que hice. ¿Una más? Catalina pregunta, desde el punto de vista de la vanguardia obrera, de la izquierda del régimen político, ¿qué diferencias y similitudes observás entre el argentinazo, el cordobazo y la situación actual? Es más o menos la misma, lo pusimos en el título de nuestro último periódico impreso. Es más o menos la misma, pero es totalmente nueva. Si se puede pensar de esa manera, es muy positivo. ¿Quién sería el Frepaso? La Cámpora. Ahora, la Cámpora. Y respecto al Frepaso, lo que el peso de hoy respecto al peso del 2001. Es una variante devaluada. ¿Está claro? ¿No? Acá el peligro es que la izquierda se convierta en frepasista. Y ahí hay una lucha política. Y digo es un peligro porque en medio de una lucha política la función es torcer la capacidad de convertir a la izquierda histórica en democratizante. El otro tema es que cuando uno examina las posiciones conquistadas por luchadores en el seno del movimiento obrero, ¿no es cierto?, es mayor que en el 2001. En el 2001 era menor que lo que había sido en 1989, cuando sube el menemismo y comienzan las privatizaciones de ferrocarriles, del Estado, y se libran grandísimas luchas. Luego hay un reflujo. De ese reflujo se sale con las luchas, en primer lugar, creo, la del subte, por las 6 horas, que es una lucha con huelgas, y con huelgas totales, completas, y además sin sindicato, organizadas por delegados, autoconvocados, ¿no es cierto?, que luego va teniendo expresiones en distintos sectores del movimiento obrero y en elecciones sindicales. Por lo tanto,
si hacemos un recuento de luchadores a nivel nacional, probablemente en este momento tenemos el número más alto de los últimos tiempos. Y no se nota con envergadura porque no forman parte de un bloque político común. Pero son quienes, si se toma la consigna de un Congreso de Trabajadores a través de un plan de lucha para convocarlo, serían los que materializarían este objetivo. Esto yo lo he señalado ya varias veces. Es decir, el personal de la Revolución Socialista en la Argentina no escasea. Acá lo que escasea es la unidad política y la unidad estratégica de estos luchadores. Y si va escaseando con el tiempo, se puede deformar. ¿Se entiende? Se puede traer en un impasse, se puede traer en un inmovilismo. Y en ese caso hay que reconstruir de nuevo. No hay nada que no tenga solución. Mira, hay algunas preguntas que tienen que ver con dos hechos más recientes, pero que nuestros espectadores vinculan con esta charla. Una tiene que ver con los resultados de las elecciones en Chile, por la cercanía y también, supongo, por las características revolucionarias de las jornadas del 2019. ¿Qué les parece las elecciones? ¿Qué les parece el resultado de las elecciones en Chile y el candidato ganador? Pregunta Rosario Melgarejo. Mira, yo no debería contestar. ¿Por qué? Porque yo estoy contestando una pregunta, no es que voy a hablar sobre Chile. Y me voy a tomar el tiempo para explicar. Si utilizo fórmulas breves, bueno, no van a ser bien interpretadas. No. Pueden ser bien interpretadas, pero pueden ser mal interpretadas. Confusas, ¿se entiende o no? Con lo cual, bueno, de todos modos hay un artículo de una compañera nuestra que es chilena en Política Obrera de hoy. Yo quiero señalar simplemente dos cosas, por eso voy a omitir infinitas, centrales. Voy a tomar nada más que la jornada de ayer. En primer lugar, Gabriel Boric demostró con su discurso que es un calco chileno de Pablo Iglesias. Es decir, el Frente Amplio al cual representa, o el sector al cual representa, que luego forma un frente con el Partido Comunista, en esto que se llama Apruebo Dignidad. Ahora tengo una confusión. Si él es Apruebo Dignidad, que hizo un frente con el Partido Comunista, o todos son Apruebo Dignidad, tengo una confusión sobre ese punto, es un Pablo Iglesias, que en lugar de integrar el gobierno de Pedro Sánchez, va a traer a los Pedro Sánchez al gobierno. Y es una figura que no actúa por impericia, porque demostró una gran pericia, una gran capacidad al pactar con la derecha la convocatoria de la Constituyente, que tiene una cantidad de restricciones. Él puede haber conseguido que haya un espacio para las mujeres, para los mapuches, ¿no es cierto? Pero la Constitución no puede ser aprobada por mayoría simple, tiene que ser por los 2/3, lo cual prácticamente le da un poder de veto a la derecha. Y la derecha dijo, bueno, con 2/3 vamos, o si no tenemos 2/3, ese es un aspecto. Y el otro aspecto que ahora después tiene que ser sometido a un plebiscito. Es decir, él es parte del armado que neutraliza a la constituyente para llegar a esta elección. Ahora, esta elección la ganó él. Pero, por ejemplo, si en lugar de ir el fascista del otro lado, iba a lo mejor un derechista más moderado, a lo mejor era más reñido. Con lo cual, la constituyente podía quedar bajo la tutela de un gobierno electo de derecha. Ahora quedó bajo la tutela de Boric, que ya dijo que pequeños pasos, nada de apresurarse. Ahora, una constitución es un único paso. No sé si se entiende.
Yo no puedo cambiar un artículo de la Constitución hoy y decir que esperen y dictamos la Constitución y que dentro de 2 meses nos volvemos a juntar para cambiar otro artículo o mejorar este. Vos tenés que reemplazar una Constitución por otra. Es decir, que hay que dar un único paso. Por lo tanto, ya está señalando que va a tutelar a la Constituyente. Gráficamente, esta modalidad es que parece que la primera vuelta la hacía con una campaña que en los actos llamaba a los compañeros y las compañeras y ahora a los chilenos y a las chilenas. ¿Está claro? En una palabra es un planteamiento de unión nacional y un planteamiento de gobierno de Frente Popular. Ahora, cuando uno ve que la derecha en los barrios adinerados, por lo menos en uno que me acuerdo ahora el número, ganó por muerte. Por ejemplo, una que empieza con B corta, no sé cómo se llama. No me acuerdo. Ganó por el 83%. En un barrio adinerado ganó por el 83%. Y en un barrio pobre perdió por el 83%. Chile no está para bollas. ¿Se entiende? Por debajo, el antagonismo social crece. Y frente al crecimiento del antagonismo social, Boric propone una atenuación de los antagonismos. No es posible. Ahora, según entiendo, la Bolsa de Santiago, que no es joda, porque ahí la manejan los fondos de previsión privados, hoy a la mañana debutó en alza. Eso no le pasó a Mitterrand. ¿Sabían ustedes? Cuando Mitterrand ganó las elecciones en 81, la Bolsa de París se fue a la mierda. Y el presidente de la época, Giscard d'Estaing, tuvo que adelantar la cesión del mando a Mitterrand, porque Francia se venía abajo. Y Mitterrand era un viejísimo cuadro de la burguesía francesa, conductor de las guerras coloniales en Argelia, y en la década del 30 simpatizante de los nazis. Y la burguesía le hizo caer la bolsa, porque iba aliada con el Partido Comunista. Ahora él también va aliado con el Partido Comunista y la bolsa sube. Y nadie habla de adelantar la asunción de Boric, que va a tener lugar en marzo. Entonces, la crisis chilena se mueve en 2 planos. Y parece ser que ayer una parte de la multitud le exigía con gritos planteamientos que él no respondía, etc. Es decir, se ha abierto una crisis. Pero Boric es una figura, una persona muy consciente de lo que está haciendo. No está improvisando. La última, son 3 compañeros que vamos a tratar de unirlas en una pregunta. Leandro, Aldo y Nacho. Uno pregunta si la crisis internacional, el acoplamiento del gobierno de Fernández a los choques que Biden tiene con China y Rusia puede derivar en una nueva rebelión. ¿Qué nos falta a la izquierda revolucionaria para poder dirigir esa rebelión? ¿Cómo se vincula, pregunta Aldo, la crisis doméstica con la crisis mundial? Y por último, otro compañero pregunta, ¿por qué no marchamos hoy en las manifestaciones que hubo esta mañana? Bueno, son autoproclamatorias. No son el resultado de ninguna discusión política en la que se nos haya invitado a participar. Y simplemente, es decir, entendemos que pueden hacer esa...
Hay además otra cuestión que quiero señalar sobre qué es lo que vamos a conmemorar. ¿Hay una reunión popular? Hay una disputa sobre la reunión popular, sobre su alcance. Hoy la cuestión fundamental es ¿a dónde va la reunión popular? Entonces no queremos confundir las posiciones. Cuando una marcha no tiene objetivos reivindicativos concretos, son de masas en ese sentido, de que mueven masas por una reivindicación, y tiene un diseño político, bueno, depende de los planteamientos políticos. Y esos planteamientos políticos no son ni un congreso obrero, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que preservar los planteamientos políticos, porque si no preservamos los planteamientos políticos, ¿cómo es que preparamos sistemáticamente un determinado resultado? Ahora que hablaste de la Plaza de Mayo, quiero señalar algo que es fundamental en toda charla: la represión del 19 y 20. Porque no solo mataron 36 compañeros, sino que fue una operación de autos sin chapa y policía civil. Con esto le quiero hacer un llamado a todo el mundo. Esta famosa democracia, cuando tiene que defender el capitalismo, se vale de los métodos de la dictadura. Uno dirá que exagera, pero solo exagero en un punto. La dictadura estuvo 8 años, o 7 años. Pero si contamos el 76, 8 años. Y estos estuvieron 2 años, y además enfrentaron esto durante 48 o 72 horas. ¿Entienden? Pero yo hago la denuncia a todo el régimen político, porque no hay ninguna comisión investigadora de por qué participaron grupos de tareas en esta represión. Al que manejó la represión, que es Matov, ahora lo condenaron. Y al jefe de policía Santos. Pero nosotros no sabemos nada de la relación entre Matov, Santos y los grupos de tareas. Y acá hay que meter el dedo, que se abran los archivos de la represión. El gobierno que está ahora no es el que estaba en aquel momento, pero ahora puede abrir los archivos de la represión, ya tiene 2 años. El gobierno que le precedió, del mismo signo, quiero decir, el de los Kirchner, entre el 2003 y el 2011, tuvo un buen periodo de tiempo para esos archivos. Tampoco está. Entonces, quiero denunciar esto como muy importante, primero políticamente importante, pero después una denuncia fundamental. Han matado compañeros, han reprimido en Río Gallegos, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de derechos humanos, pero rige el gatillo fácil. Y en esas jornadas, los grupos de tareas. Así que no nos dejemos envolver con los derechos humanos por gente que no tiene más remedio que violarlos porque defiende intereses de explotadores. ¿Cierto? Nosotros queremos una sociedad en que los derechos humanos no tengan que ser defendidos, porque por su carácter histórico nadie los está atacando. Perfecto, Jorge. Muy bien. Si te parece, dejemos acá algunas preguntas que quedan, las dejamos en el tintero para la próxima. ¿Te parece? Vos sos el que... Bueno. Ustedes son los organizadores del evento. Bueno, vamos a dar por terminada la actividad de hoy. Recuerden, todos los que la están viendo la pueden volver a ver en nuestro canal de Facebook y próximamente en nuestro canal de YouTube. Los invitamos para la próxima y muchas gracias, Jorge, por la charla de hoy.